Canal Multimedia presenta El género en la cultura con la maestra Alma Alonso Nájera, transmitiendo desde Avenida Universidad 2219, a un costado del séptimo continente, UNAM, donde se construye el futuro. Hola, les saluda Alma Alonso Nájera en nuestro programa El género en la cultura. Nos encontramos transmitiendo en vivo hoy jueves 14 de mayo de 2015. Titulé el programa de hoy Día de las Madres, porque el domingo pasado se festejó en todo el país precisamente el Día de las Madres. Esperamos sus comentarios con respecto a este tema, qué hicieron, cómo festejaron el Día de las Madres, qué opinan del Día de las Madres. Estamos en el Facebook, en facebook.com/género y cultura, y en el Twitter @género y cultura, género_y cultura, con el hashtag El género y la cultura. En este programa nos interesa dejar claro que el género es un modo de ser construido socialmente sin ninguna base biológica, que nos transmite el modo de ser hombre o de ser mujer en una cultura determinada, y que la cultura se constituye por los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, dentro de lo que puede entrar un festejo como el 10 de mayo. Así, la cultura nos asigna unos roles a las mujeres, entre ellos el rol de madre, y otros roles a los hombres, que no tiene que ver mucho con el cuidado de los hijos, sino con su manutención. Lamentablemente, esos roles, por esas mismas razones, son artificiales y no pueden ser cumplidos al 100%. Por ejemplo, no todas las mujeres son madres, no todas las mujeres quieren cuidar hijos, y hay muchos hombres que sí quieren cuidar a sus hijos y que sí quieren ser padres, y muchas veces la cultura les manda el mensaje de que eso no es una buena idea. Entonces, la cultura se transmite a través de las canciones, los chistes, los dichos populares, los programas de televisión, el teatro, los juegos, la literatura y festividades como la del domingo pasado. En este programa de radio, El género en la cultura, proponemos que cada una y cada uno de los radioescuchas nos acompañen a revisar y analizar algún aspecto específico de nuestra cultura con el fin de identificar cuál o cuáles son los mensajes de género que nos transmiten, simplemente para que los tengamos claros y luego, si cada quien lo decide así, revise si en ese momento específico de su vida le conviene seguir actuando conforme a ese tipo de mensajes. Comenzaremos el programa con una canción para que ustedes escuchen cuál es la idea tradicional del festejo a las madres. El grupo Los Dandies interpreta Unas mañanitas para las mamás. El cielo se abre, da paso a tu día, y a esta canción, madrecita mía, qué lindo tu día, alegran tu alma, el aire y el mar, el aire silbando, los mares cantando, todos en tu honor. Felices tus días, felices tus años, deseamos de todos los que te cantamos, recuérdalos siempre, como recordamos que te festejamos este 10 de mayo. Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor. Madrecita linda, en este tu día, que todo esté lleno de felicidad.
Nosotros los dandis te estamos cantando, deseándote vivas una eternidad. Que seas muy dichosa, que goces la vida, que tengas amor. Felices tus días, felices tus años. Deseamos de todos los que te cantamos, recuérdanos siempre como recordamos que te festejamos este 10 de mayo. Seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor. Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor. Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor. Pues como escuchamos en la canción de los dandis, la idea del festejo a las mamacitas, a la madrecita linda, es que esté feliz en su día, le cantan, le dan regalos, y algunas personas se han preguntado, ¿y los otros 364 días del año? Le damos trabajo, le damos problemas, la ponemos en nuestro desayuno, a lavar nuestra ropa, a limpiar la casa, etcétera. Esto ha sido ya una cuestión controvertida, por eso decidí hoy en el programa hablarles de este tema. Me parece que es interesante que reflexionemos cómo hacemos este festejo del 10 de mayo, si nada más es un festejo de un día, y sobre todo una cosa que les voy a platicar es cómo surgió. Pero antes de entrar a cómo surgió en México, les platico que durante el siglo XIX hubo algunas propuestas para dedicar un día a homenajear a las madres. Y en 1907, cuando Anna Jarvis, nacida en Filadelfia, Estados Unidos, se reúne con un grupo de amigos y les plantea el reto de trabajar para que se establezca una fecha para esta celebración. A partir de ese momento, ella, que había admirado mucho a su mamá, que acababa de morir y que tenía pues mucha intención de hacerle un homenaje, comenzó una campaña para hacer que las autoridades accedieran a la petición de festejar el Día de las Madres. Se le unieron amigos, vecinos, conocidos, y a través de folletos y textos en periódicos locales fueron propagando la idea dentro de su comunidad. En 1908 se celebró la primera ceremonia no oficial para conmemorar a las madres en una iglesia metodista de Grafton, Virginia. El evento se realizó el 10 de mayo de ese año y acudieron 407 mamás acompañadas de su familia. En la ceremonia, Anna Jarvis regaló a cada madre presente un clavel, que era la flor favorita de su propia madre, que como les decía había fallecido pocos años antes, y desde entonces el clavel en Estados Unidos es representativo del Día de las Madres. A pesar de aquel evento, las autoridades no mostraron mucho entusiasmo para que el Día de las Madres fuera una celebración oficial. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la iniciativa casi al instante, pero el Senado archivó la resolución y no concluyó el trámite. Anna Jarvis y sus colaboradores recorrieron el país compartiendo su idea y contactando personas influyentes de manera personal o a través de correo, y de correo postal, porque no de correo electrónico, que no existía en ese tiempo. Y de tal forma que todas estas personas de todos los estratos sociales, de legisladores y gobernadores, protagonistas de medios de comunicación y hasta líderes religiosos, ya convencidos por la idea de Ana, presionaron al Senado para que se aprobara la iniciativa. Entonces, el 10 de mayo de 1913 se emitió la resolución. Le tocó al presidente Woodrow Wilson, el 8 de mayo de 1914, decretar que el Día de las Madres se celebraría en Estados Unidos de América el segundo domingo de cada mes de mayo. La idea pasó a Europa y casi 40 países en todo el mundo iniciaron las celebraciones. En algunos casos se designó un día específico para llevarla a cabo, como en México, donde es el 10 de mayo el que está dedicado a este festejo. Tenemos en México una celebración del Día de las Madres muy interesante porque es
aunque no es un día oficial de conmemoración, aunque oficialmente no se deben suspender las labores en escuelas y en trabajos, y aunque no está en la Ley Federal del Trabajo como un día oficial de conmemoración, la realidad es que sí lo es que en el nivel nacional se festeja. Muchísimas empresas e instituciones dan el día a las madres o a las mujeres, al resto del personal les dan medio día por lo menos para que se vayan a comer con sus mamás, no importa qué día de la semana sea. Este año fue en domingo, pero en los años en que el 10 de mayo es cualquier día de entre semana, se da este día. La Ciudad de México por lo menos sufre un caos vial impresionante, no importa qué día de la semana sea, porque todo el mundo está llevando a su mamá a comer, a festejarla. Por supuesto que las compras de regalos también es un día muy importante para los comerciantes porque encuentran muchísimos regalos que vender. Por lo menos flores le llevas a tu mamá, porque cómo vas a quedar mal de no festejarla, de no llevarle un regalito. Y por supuesto las mamás estamos esperando que nos festejen, que nos apapachen, que nos demuestren todo su cariño. Hay muchísimas que se ofenden si no las festejan. Todo esto, lo que la reflexión que a mí me provoca es que, y lo vamos a ver más adelante cómo surgió el día, por una cuestión de publicidad, pues a todo mundo se le convenció de que esto debería de ser así. Hoy ya es una costumbre muy difícil de desarraigar, pero que se ha vuelto de unos tintes absolutamente comerciales. Se ha pensado muchísimo en las compras, o sea, ganan los comerciantes, ganan los restauranteros, ganan los que venden comida, porque si ya ves que está muy lleno cualquier restaurante, pues por lo menos le haces una comida en la casa. Hay por supuesto situaciones tremendas donde le hacen el festejo y la mamá hace la comida, que es todavía más grave. La mayoría de los casos sí, por lo menos ese día se organizan, sobre todo si tienen hijos grandes y entonces ya le hacen la comida y ese día, entre comillas, no trabaja. Que les quiero decir desde el punto de vista del derecho laboral, pues es que tenga trabajo 364 días del año y solo uno de descanso es bastante injusto. Pero así está planteado. Ese día es la reina del hogar. ¿Qué pasa con el resto de los días? El resto de los días no tenemos mucho empacho en estar viendo la tele mientras ella está lavando, planchando, limpiando, cuidando niños, haciendo una gran cantidad de cosas, porque es una cuestión natural. Tradicionalmente se acepta que a la mamá le tocan todas estas actividades. Ya dependerá mucho de cómo haya educado a sus hijos e hijas. A lo mejor entre todos le comparten estas tareas. Habrá mamás más consentidoras que pues no comparten las tareas con nadie y ellas terminan haciendo todo. El asunto es aquí que esa celebración no es, a pesar de que en México se considera a la mamá un personaje muy importante, yo sí les invito a que reflexionen si esa importancia es real o nada más es una importancia en el discurso, una importancia el día 10 de mayo, y el resto del año no tiene importancia, ¿no? El resto del año, pues las mujeres no tienen pensión, aunque hayan trabajado toda su vida en la casa, limpiando, trapeando, lavando la ropa, etcétera. No tienen, al final, si llegan a una edad madura, una edad ya que no puedan trabajar, no hay una sola institución que les dé una pensión o que les diga usted ya no trabaje. Sus hijos a veces les pueden, las pueden mantener, a veces no pueden, a veces no quieren. Entonces, sí hay una situación ahí que creo que sí sería bueno reflexionar. A lo mejor cada 10 de mayo... Además del regalo, pónganle dinero en su cuenta de banco para una buena cantidad, por supuesto, para que cuando sea mayor tenga una pensión, no tenga que estar dependiendo de que le quieran o no dar dinero. Porque además hay que reconocer que todo el trabajo que hacen estas mujeres, pues ayuda, por supuesto, a los integrantes del hogar obtengan dinero por el trabajo remunerado que sí realizan, porque si una persona puede salir de su casa habiendo desayunado, incluso con un refrigerio para el mediodía y con la ropa limpia, planchada, etcétera, eso es parte de lo que le ayuda a ganar un sueldo. Y luego cuando regresa a la casa y tiene comida caliente, etcétera, y además servida con amor en muchísimos casos,
y después dicen, no, pues yo me gané mi dinero, tú no ganas dinero, no produces, qué barbaridad, qué pena, pero pues el dinero es mío. Eso es el tipo de cosas que es muy importante que tengamos en cuenta en estos festejos, para que los festejos sea integral. Yo estoy completamente a favor de que, si así lo desean, festejen a su mamá, pero no solo el 10 de mayo, que la festejen realmente en la vida. Esa sería mi sugerencia. Y si no la quieren festejar el 10 de mayo, pues no la festejen, pero sí festejenla el resto de los días del año. Festéjenla, yo diría, con ese respeto y reconociendo la importantísima labor que llevan a cabo estas mujeres. Ya sea en la casa, en las labores del hogar, ya sea fuera trabajando para tener dinero y para mantener a sus hijos, en muchísimas trincheras, pero sí hay un trabajo que debe reconocerse. Muy bien, pues vamos a ir a un corte y regresamos en unos minutos aquí en El Género en la Cultura. Recuerden hacernos sus comentarios en el Facebook, en facebook.com/Género y Cultura, y en el Twitter @género_y cultura con el hashtag El Género y la Cultura. Soy la doctora María Leoba Castañeda Rivas, directora de la Facultad de Derecho, y los invito a que escuchen toda la semana la programación de YUS, canal multimedia de la facultad. Ya estamos de regreso con el tema Día de las Madres. Les platico que estuve en la asamblea de la Federación de Mujeres Universitarias, que está presidida por la gran historiadora mexicana Patricia Galeana, que nos hizo favor de comentarnos en esa asamblea el origen del festejo del 10 de mayo. Me pareció tan interesante lo que nos comentó, que por eso pensé en hacer este programa para compartirles a ustedes esta situación, para que lo reflexionemos juntas y juntos, porque es muy importante por qué surge este día y cómo se genera. Por supuesto, la doctora Patricia Galeana hizo una breve alusión en un par de minutos durante la asamblea, y luego yo le pedí a Cecil Valencia Oseguera, que me hace favor de asistirme en el programa, que hiciera una investigación más profunda sobre el tema, y encontró unos datos bastante interesantes, a partir, por supuesto, de lo que la doctora Galeana comentó en aquella asamblea. Y con base en estos datos es que les voy a platicar cómo surgieron estas cuestiones. Un breve comentario. Antes de entrar a cómo surgió el Día de las Madres en México, les sigo platicando lo que pasó en Estados Unidos. Luego en 1870, previamente en 1870, Julia Ward Howe, que era sufragista y pacifista, ella, en una respuesta contra la Guerra Civil Norteamericana, decide generar una idea pacifista y crea a partir de una proclama que denomina Mother's Day, un himno que llama a las madres a levantar la voz contra las atrocidades de la vida cotidiana y la guerra. Cecil Valencia me va a hacer favor de irlo leyendo el primer párrafo en inglés, y yo les voy a hacer la traducción simultánea para quienes no hablen inglés y todo el mundo nos entendamos. Adelante, Cecil. Arise then, women of this day. Levántense pues las mujeres en este día. Arise all women who have hearts. Levántense todas las mujeres que tienen corazón. Whether our baptisms be of water or of tears. Ya sea nuestro bautismo de agua o de lágrimas. Say firmly. Digan firmemente. We will not have great questions decided by irrelevant agencies.
agencias irrelevantes no van a decidir nuestros asuntos importantes. Our husbands will not come to us reeking with carnage for caresses and applause. Nuestros maridos no vendrán a nosotras buscando caricias y aplausos, apestando a matanza. Our sons shall not be taken from us to unlearn. No nos quitarán a nuestros hijos para cambiarles la enseñanza. Es un himno interesante que va contra la guerra principalmente, pero que además me parece a mí es evitar que estas corporaciones que tienen intereses políticos llevan a muchísimos jóvenes a la guerra, llevan a hombres productivos a la guerra. Algunos mueren, otros regresan lisiados, otros regresan traumados, con lo que hoy se denomina como estrés postraumático, y generan un grave problema en las familias. Y me parece que es muy importante este himno, más que un festejo de darle una plancha a su mamá, que afortunadamente eso que se estilaba en los 50 y 60 ya parece que está abandonando, ahora les dan celulares. Pero más que darles este regalito, ¿por qué no generamos unas cruzadas por la paz para evitar que estas madres no tengan que perder a sus hijos en la guerra? O no los tengan que perder en las luchas contra la delincuencia, porque en México no está en guerra en el sentido estricto de una guerra con otro país, pero sí tenemos unos niveles impresionantes de delincuencia y de inseguridad, y hay muchos maridos, hijos de mujeres que se están perdiendo, o que están, como dice aquí la proclama, llegan a sus hogares de regreso apestando a matanza, a las carnicerías que a veces se dan, y piden que sus esposas, sus hijas, sus mamás los reciban con aplausos y caricias. Pero llegan ya con muchos problemas de estrés postraumático. Y si las mujeres, la mayoría le pudieran enseñar a sus hijos mensajes de paz, pues los países se los quitan para cambiarles la enseñanza. No necesariamente estoy diciendo que las mujeres en general les enseñen a sus hijos mensajes de paz. También hay muchos casos en que hay violencia intrafamiliar, donde se piensa que corregir a los niños es a través de golpes. Aquí otra vez aprovecho para insistir en que no es cierto que una nalgada a tiempo ayude nada. Al contrario, golpear a un niño pequeño, les estamos mandando un mensaje de violencia. No se debe de hacer. Yo les sugiero que identifiquen otras maneras de conducir a sus hijos e hijas, porque les generan un grave problema si los golpean. No, nadie va a entender por qué la persona que dice que te quiere más que nadie en la vida te pega. Eso yo creo que no lo entendemos. Luego lo tratamos de borrar para que no nos afecte, pero sí afecta. Entonces, vamos a escuchar otra canción que también es para homenajear a las mamás. Se llama Mi Cariñito. Originalmente yo la escuché hace muchísimos años en una película de Pedro Infante que se llamó Los Tres García, donde homenajeaban a su abuela, que era interpretada por la actriz mexicana Sara García, que durante muchos años se consideró la abuelita del cine nacional. La canta recientemente Pepe Aguilar, cantante de moda, se sacó una nueva versión, pero es la misma idea, homenajear a las mamás diciéndole te quiero mucho. Vamos a escucharla. Cariño que Dios me ha dado para quererlo, cariño que a mí me quiere sin interés. El cielo me dio un cariño sin merecerlo, mirando a esos ojitos sabrán quién es. Con ella no existe pena que desespere, cariño que a mí me quiere con dulce amor. Para ella no existe pena que no consuele, mirándole su
carita yo miro a Dios. Ay, qué dichoso soy cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy a este cantar. Y ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz. Viva su vida, mi cariñito que tengo aquí. Y ay, qué dichoso soy cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy este cantar. Y ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz. Viva su vida, mi cariñito, que tengo aquí. Ya estamos de regreso con el tema Día de las Madres, donde vamos a continuar comentando el origen del Día de las Madres, ahora sí aquí en México. Pero antes de eso le pido a Cecil Valencia que me haga favor de leer los comentarios que hemos recibido acerca del programa. Estamos un poquito atrasadas en los comentarios, pero hoy nos ponemos al corriente. En el programa del 30 de abril, en el que estuvo José Carlos Castillo hablándonos de las mujeres en el automovilismo, tenemos un comentario. Lo hizo Alicia Reyes Amador y ella dice que serio y profesional. Un abrazo. Muchas gracias a la maestra Reyes Amador por su comentario. Y luego en el programa que transmitimos el 7 de mayo, en el que platicamos con Silvana Gesualdo acerca de las mujeres en el arte. Vicky Patiño comenta: gracias, Alma, por compartir la cultura. Saludos. Y María Guadalupe Núñez Ruiz dice: Alma, te ves sensacional. Pues muchas gracias a Vicky y a Lupita por sus comentarios. Vamos a continuar ahora sí. Desvelemos para quienes no la conozcan la razón del día, cómo fue el Día de las Madres introducido en nuestro país durante el siglo XX. Surgió por una iniciativa del entonces secretario de Educación Pública José Vasconcelos y el periodista Rafael Alducín, fundador del diario Excelsior. Pero les quiero dar un contexto histórico previo a por qué surge esto. En México, como la mayor parte de ustedes deben de saber, las mujeres nos fue autorizado poder votar hasta 1958. Pero en la Constitución de 1917 no hay una prohibición expresa de que las mujeres podamos votar, porque decía que el voto era para quienes fueran ciudadanos, y no aclaraba si se refería a ciudadanos solo hombres o ciudadanos en el sentido genérico del término de hombres y mujeres. Pero la interpretación que se le dio fue que era solo para hombres y por eso las mujeres no podían ejercer el voto. Sin embargo, en 1922-1923 en Yucatán, con la llegada del gobernador Felipe Carrillo Puerto, que fue también, que estaba dentro de su familia estaba Elvia Carrillo Puerto, su hermana, una gran feminista, se hace una campaña para que las mujeres puedan votar en Yucatán y el gobernador dice, pues sí, en la Constitución no dice que esté prohibido, dice ciudadanos, es el masculino genérico, y entonces se permite a las mujeres votar en Yucatán. Y entonces incluso llegan algunas mujeres, son 3 mujeres las electas para diputadas al Congreso Estatal de Yucatán, que son Elvia Carrillo Puerto, Raquel Cid y Beatriz Peniche de Ponce. Además, Rosa Torre fue electa para regidora en el Ayuntamiento de Mérida. Sin embargo, el gobernador Felipe Carrillo Puerto murió asesinado en 1924 y la reacción no se hizo esperar.
quienes lo sustituyeron obligaron a estas mujeres a dejar sus puestos y después de eso ya no tuvieron participación las mujeres, tampoco en Yucatán. Fue muchos años después en que a través de las luchas de las feministas y principalmente sufragistas se logró, después de muchos años, primero el voto municipal y posteriormente ya el voto a nivel federal. Ese es, digamos, el contexto. Luego les diría que durante esa época en México, en Yucatán principalmente, encontramos que pues se dan muchos movimientos a favor de las mujeres. ¿Por qué razón? Porque se da, por ejemplo, una campaña de planificación familiar que realiza el profesor José de la Luz Mena, que era miembro del Consejo de Educación Pública en Yucatán, y se van dando muchas propuestas a favor del control de la natalidad, que las mujeres pudieran decidir sobre su cuerpo, apoyaban la maternidad como una opción, es decir, que quien las queramos tomar está bien, pero quienes no la quieran tomar también está bien, por lo que se fomentaba el uso de los métodos anticonceptivos. Pensemos que es 1922, hoy es bastante lógico oír hablar de métodos anticonceptivos, en esa época era tabú, era muy complicado y ellos ya lo estaban proponiendo. Se daban conferencias sobre profilaxis, sobre enfermedades venéreas, sobre temas jurídicos, todas estas cuestiones que eran de gran ayuda para la población, pero la reacción, los grupos conservadores consideraban que no se le debía abrir a los ojos a la población a hablarles de cómo les vas a hablar de anticonceptivos o cómo les vas a hablar de prevención de enfermedades venéreas. Pues yo creo que al revés, claro que hay que hablarles de prevención para que no lleguen a tener una enfermedad venérea. Si no les hablas de esto, pues por eso se enfermaban. Entonces, contra todo este movimiento que se da en Yucatán, contra todas estas propuestas que se hacen en el estado, donde se dan muchísimos movimientos para que se muevan las situaciones, vemos que hay una reacción por parte de, en mi opinión, grupos que son conservadores. Y entonces encontramos esta iniciativa del entonces secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, y el periodista Rafael Alducín, fundador del diario El Excelsior, para que fuera celebrado el Día de las Madres el 10 de mayo de 1922. ¿A qué reaccionaron estos personajes? Principalmente a la campaña de planificación familiar iniciada en Yucatán por el profesor José de la Luz Mena, que buscaba difundir entre la población un folleto llamado La Brújula del Hogar, escrito por Margaret Sanger, pionera del movimiento feminista del control de la natalidad, y en cuyo texto orientaba a las mujeres sobre las decisiones que las mujeres podían tomar sobre su cuerpo y vida, evitando embarazos no deseados. Entonces, vemos que Yucatán, ante la mirada atónita del gobierno central, que era muy conservador, vivía tiempos de renovación que no pudieron ser entendidos más que como un peligro para la nación. Hoy quizá lo podemos ver ridículo, pero en ese tiempo lo veían como muy peligroso. Vieron muy peligroso el ascenso al poder de Felipe Carrillo Puerto, que era fundador de la agrupación que más tarde sería el Partido Socialista del Sureste, y que incluso en nuestras clases de historias nos mencionaban a Felipe Carrillo Puerto como un tipo perverso, como alguien muy malo. Ya si ustedes entran al estudio de la historia me encontrarán que realmente es una intención absoluta de desprestigiarlo. Entonces, ¿por qué? Porque en su entidad comenzaron a existir reformas que eran muy incómodas para el gobierno central, como la promulgación de la ley del divorcio, la educación sexual, el apoyo a los grupos feministas y la oposición a espacios por tradición exclusivamente femeninos, como las cantilas y los burdeles. Todo esto que se está generando en Yucatán y que se va conociendo en el país, provoca esta reacción de tanto el periodista Rafael Alducín como el secretario de Educación Pública José Vasconcelos, y entonces tenemos que ellos van a lanzar una campaña para contrarrestar precisamente la planificación familiar, como les decía en primer lugar, y el resto de las reformas que ya les comenté, y entonces se van a ir a tratar de
generar un Día de las Madres. Y toman la idea así de Julia Ward, que era una mujer que estaba a favor de la paz a través de que las mujeres adquieran el derecho al voto, a la equidad y la participación ciudadana. Le quitan, por supuesto, toda esa parte de la reivindicación de los derechos de las mujeres y solo dejan la parte de una celebración a la madre, a una celebración del statu quo de la mujer. Entonces, el 10 de mayo de 1922, en las primeras planas del periódico Excelsior, Rafael Alducín, entre comillas, alertó a los mexicanos de lo peligrosas que resultaban las ideas, decía él, ajenas a nuestra moral social, refiriéndose específicamente a la campaña de planificación familiar iniciada en Yucatán por el profesor José de la Luz Mena, que buscaba difundir este folleto de la brújula del hogar que ya les platiqué, para que las mujeres tomaran decisiones sobre su cuerpo y su vida y principalmente evitaran los embarazos no deseados. Bajo estas circunstancias, entonces encontramos que se retoma el tema hablando del folleto de Margaret Sanger, que es la gota que derrama el vaso, porque el centro del país comienza una campaña que ellos consideran de defensa de los auténticos valores mexicanos. Que aquí les decimos que cualquier parecido con la historia del día, entre comillas, blanquiazul de la familia, es una mera coincidencia, no tiene nada que ver, pero vuélvanlo a revisar con cuidado. En el libro de Marta Acevedo, que se llama Memoria y Olvido, Imágenes de México, se rescatan algunos fragmentos del texto de Rafael Alducín, donde se da banderazo a la conmemoración de este día. Les voy a leer brevemente esto. Dice: hoy que en el extremo meridional del país se ha venido emprendiendo una campaña suicida y criminal en contra de la maternidad, cuando en Yucatán elementos oficiales no han vacilado en lanzarse a una propaganda grotesca, denigrando la más alta función de la mujer, que no solo consiste en dar a luz, sino en educar a los hijos que forma su carne, es preciso que la sociedad entera manifieste, con una fórmula banal si se quiere, pero profundamente significativa, que no hemos llegado de ninguna manera a esa aberración que predican los racionalistas exaltados, sino que lejos de ello sabemos honrar a la mujer que nos dio vida. ¿Cómo la honran? Poniéndola a lavar, a planchar y a hacer la comida. Y todos los hijos, no importa si ponen en peligro su vida, no importa si tienen que trabajar jornadas inhumanas. Esa es la manera en que Rafael Alducín se refería al festejo. Esta celebración se da inicio con este párrafo que les acabo de leer de Rafael Alducín. Vemos entonces en esto una visión tradicional de la madre abnegada, parturienta, dolorosa, y les platico que a esta celebración de 1922 se sumaron la Iglesia Católica, las Damas de la Cruz Roja y los medios de comunicación de la época, como los cines y teatros, abriéndole terreno a los comerciantes capitalinos que, conscientes de la situación, comenzaron a promocionar pues un regalito para celebrar a mamá. Primero un regalito, ahora ya son unos regalazos, hasta un coche te pueden dar de regalo según cómo tenga de dinero los que te van a dar el regalo. Poco importó que en Mérida se llevaran a cabo acciones sorprendentes que incluso hoy causarían resquemor en varios sectores de la población mexicana, tales como las conferencias culturales de la Liga Central de Resistencia del Partido Socialista del Sureste, donde se tocaban temas como profilaxis, prevención de enfermedades venéreas, relaciones familiares y jurídicas, la disciplina sindicalista, los cuestionamientos sobre la implantación en los pueblos de la escuela racionalista, análisis de los beneficios de los, entre comillas, matrimonios naturales y el amor libre, insistiendo en que en su práctica no destruía el hogar. También temas como la emancipación de la mujer y los derechos de la mujer. Todos estos temas que hoy no son tan comunes, que hoy no son tan cercanos, pues ya se habían tratado en 1922 en Yucatán. Lamentablemente asesinaron al gobernador Carrillo Puerto, lamentablemente no tomaron en cuenta el resto de las personas que en ese tiempo tenían el poder en el país. La gran ventaja que hubiera sido que desde entonces empezáramos a tener estas políticas y sobre todo esta educación, porque de ninguna manera se trata de acabar con la maternidad, como lamentablemente señala
Rafael Alducín en su comentario, se trata de que cada quien decida, tenga la capacidad de decidir qué sí quiere. Que si una mujer quiere tener hijos está bien, pues los tenemos y ya. Pero que si no los quiere tener, también no los tenga y ya, no esté obligada. Porque a mí me parece que es gravísimo que obliguemos a las mujeres a tener hijos, porque las podemos obligar a tener hijos. De hecho, así ocurre, la sociedad obliga a muchas mujeres a tener hijos, pero nunca vemos las consecuencias, y es que puede ser que tengan muy maltrato a esos hijos, puede ser que los eduquen mal, pueden ser que no los eduquen, que los abandonen, pueden ser que los golpeen, puede ser que les echen la culpa de que ellas no se desarrollaron, porque la sociedad te manda una serie de mensajes impresionantes de la mujer abnegada, sacrificada, una cuestión realmente complicada, que hace que estas mujeres, yo me pregunto, si hay tanto sacrificio y todo lo doy y me quito el pan de la boca y dejo todo por mis hijos, ¿no les guardaré algún renconcillo? ¿No habrá una situación ahí en el fondo de tu corazón diciendo yo me sacrifiqué tanto y por qué? Yo les invito a que no se sacrifiquen tanto, que sean más equilibradas, que también se atiendan ustedes y entonces podrán querer a sus hijos sin estos recorcillos raros que ni ustedes mismas se confiesan. Pero vamos a un corte y regresamos en unos minutos aquí en El Género en la Cultura. Recuerden hacernos sus comentarios en el Facebook, en facebook.com/género y cultura, y en el Twitter @género_y cultura con el hashtag El Género y la Cultura. Hola, soy José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y los invito a todos ustedes a escuchar la programación de YUS Canal Multimedia. Aprende a darte la mano, camina contigo y junto a ti, protégete y con pasión, respeta tu decisión. Ya estamos de regreso en el último bloque del tema Día de las Madres y retomando el tema el festejo que tuvimos el 10 de mayo pasado, el domingo, y les platicaba cómo había sido su creación, cómo fue una reacción a los hechos que estaban sucediendo en Yucatán, y luego pues se siguió con la campaña a través del periódico Excelsior. Ustedes saben el poder que tienen los medios de comunicación, si están sobre un tema, pues por supuesto que penetran. Entonces, a partir de la insistencia del periódico, como se le sumó la Iglesia Católica, se le sumaron las mujeres de la Cruz Roja, se le sumaron varios grupos, los medios de comunicación, etcétera. Entonces el movimiento se fue haciendo cada vez más grande. Imagínense, muy interesados los comerciantes y restauranteros porque empezaron a ganar más dinero un día en el que no tenían nada de especial. Entonces, por supuesto que apoyaron la campaña. Y entonces se da la celebración de este día no solo como un gran negocio económico, sino como una manera de ahorcar el movimiento feminista, porque pues van contra el feminismo, que ya hemos dicho mucho en este programa, pero lo vuelvo a repetir, no se trata de que las mujeres querramos hacer nada en contra de los hombres, lo único que queremos las feministas es igualdad de derechos con hombres y mujeres. Nos encantan los hombres, queremos ir junto con ustedes, pero iguales en derechos. ¿Qué pasa? Como resultado de estas campañas que les platico, pues se genera el Monumento a la Madre, que todavía lo tenemos ahí en Villa Longín, que se construyó en 1932 y sigue ahí. De pronto sí le hace falta una remozada porque está un poco maltratado. Este monumento se construye también por una iniciativa del diario Excelsior y se dan disposiciones que perpetúan el rol tradicional donde ser madre es obligación para que una mujer se pueda describir como tal. Incluso yo he oído muchas veces la frase, ya te realizaste como mujer porque ya tuviste un hijo. Y yo dije, caray, qué cosa tan interesante. Yo les puedo platicar que el 7 de marzo de 1992 me realicé como mujer. Tiene fecha precisa. Pero no es cierto. Me voy realizando como mujer con muchísimas actividades, entre ellas esa, pero no es la que te realiza. Sin embargo, hay un mensaje muy poderoso de la sociedad que nos dice que sí.
Claro, ¿qué otra cosa se perpetúa? Los sistemas económicos, como esta doble jornada de la madre que después de trabajar tiene que atender a sus hijos sin el apoyo de la pareja muchas veces, o la violencia económica, donde a la mujer se le oprime a través de darle o no dinero y prohibiéndole trabajar. Y también lo que encontramos es que hay una enorme ganancia de todos los que venden regalos, comidas, tarjetitas, una gran cantidad de cosas para festejar el Día de la Madre. Y también hay una cuestión aquí de doble discurso, porque no todas las mamás se llevan maravillosamente bien con sus hijos, no todas las personas quieren mucho a su mamá y las quieren festejar, aunque sea nada más el 10 de mayo. También hay personas que se llevan muy mal con su mamá y que le tienen mucho resentimiento. Y por eso les vamos a poner una canción que así le encontró en estas búsquedas que hace sobre la música para el programa. Hay una banda que se llama la Banda Halógena y tiene una canción que se llama Madre, y les invitamos a que la escuchen porque el mensaje es muy distinto al de los Dandys y Pepe Aguilar. Ni siquiera puedo respirar. Es tu voz la que me acosa cuando empiezas a gritar. Te molestan mis amigos, te molesta mi mirar. Ironías todo el día. A pesar de lo que digas, sé muy bien lo que pensás. Quieres dirigir mi vida y la vida de los demás. No te importa lo que siento cuando tienes que opinar. Lo mío es una basura. Madre, ya no aguanto más. Madre, no te soporto más. Madre, no te importa lo que soy. No me preguntes de dónde vengo, a dónde voy. Ya sé, no volverán historias del pasado. Nunca más estás en mí. No lo sé. Historias de mi infancia. Nunca más. No sabes con quién te estás metiendo si quieres pelear. Estoy a la defensiva, tu mirada me hace mal. Atrapado en mi pieza me doy vuelta una vez más. Ironías todo el día.
Pues ya estamos de regreso en nuestro programa El Género en la Cultura. Les invitamos a que nos hagan sus comentarios en el Facebook, en facebook.com/género y cultura, y en el Twitter @género_y cultura con el hashtag El Género y la Cultura. Muchas gracias a Paola Cruz, que nos puso like en el Facebook, y también muchas gracias a Tolerarnos, que nos empezó a seguir en el Twitter. Efectivamente, qué bonito mensaje tienen, por lo menos en esta palabra. No he visto su página, pero sí, hay que tolerarnos, hay que tolerar a los demás, como los demás también nos tendrían que tolerar a nosotros, y la igualdad es fundamental. Tenemos que luchar porque tengamos igualdad de derechos. No somos iguales, ¿no? Las mujeres y los hombres no somos iguales, hay diferencias biológicas clarísimas, y los hombres entre ustedes no son iguales también, sus diferencias físicas son clarísimas, por eso podemos distinguir un hombre de otro. Y las mujeres entre nosotras tampoco somos iguales, tenemos distintas maneras de pensar, etcétera. Pero lo que sí es que todas las personas debemos tener los mismos derechos. Eso es la idea, eso es de lo que se tratan los derechos humanos, eso es por lo que la Corte Interamericana de Justicia ha estado emitiendo resoluciones que ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que llevaron a modificaciones a la propia Constitución. Esa es la idea, la igualdad de derechos. Bueno, y regresando al tema del 10 de mayo, Día de las Madres, y les he estado diciendo a lo largo del programa que es un gran negocio. Como ejemplo, muy pequeñito, pero significativo para que veamos por qué digo que es un gran negocio. Sacil encontró una noticia donde dice que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Matamoros reporta que hubo un aumento de ventas del 100% con motivo del Día de las Madres, en donde los centros comerciales, florerías y diversos comercios estuvieron totalmente abarrotados. Osvaldo Castillo Hernández, presidente de la Canaco, expresó que se estima que haya sido una derrama económica de por lo menos 35 millones de pesos entre todos los sectores comerciales que hay en esta ciudad fronteriza. Piensen, es Matamoros, o sea, no estoy hablando de todo el país, en solo un lugar como Matamoros hay 35 millones de pesos de derrama económica en restaurantes, pastelerías, florerías, tiendas de regalos, centros de entretenimiento como cines, así como todos los negocios de ventas de ropa, calzado, joyerías, etcétera. Estos fueron los que más se beneficiaron con el Día de las Madres. Habría que ver qué tanto se beneficiaron las madres en este día, ¿no? Pero los comercios sí se beneficiaron, eso no tiene ninguna duda. Les traemos este ejemplo de Matamoros, pero es en todo el país. Ustedes lo pudieron notar. Si sales a la calle el 10 de mayo, te regalan una flor, te felicitan. Por supuesto que tus familiares te felicitan, te festejan, incluso no solo a las que somos madres, se ha extendido mucho la idea de felicitar a todas las mujeres, porque se piensa que todas las mujeres podemos ser madres, ¿no? Entonces, hay una parte que sí tendríamos que analizar con mucho cuidado, la parte de festejar a los demás. A mí me encanta, yo creo que todo puede ser motivo de festejo y celebración, esa parte no me disgusta, pero sí cuáles son los motivos para festejarla. El motivo de festejarte es reforzarte en tu idea de que tú debes dedicarte a cuidar a tus hijos y atender la casa y no te tienes que dedicar a ninguna cuestión en el ámbito público. Sería un problema que el festejo esté encaminado para eso, ¿no? Y el otro problema del festejo sería, nada más te festejo el 10 de mayo y el resto del año pues te pongo a trabajar en jornadas más allá de cualquier sistema legal, sin ningún día de descanso, porque hemos de reconocer que hay muchos casos en que no, pero también hay muchos casos en que las mujeres trabajan todos los días de la semana, incluidos sábados y domingos, no tienen ningún periodo de vacaciones, etcétera. Hasta en los trabajos más complicados les dan de pronto un día de descanso, les dan unas vacaciones. En el trabajo de la casa no hay tal. Y me parece que sí es muy importante llamar la atención de quienes nos escuchan sobre estas cuestiones. Todos los festejos, todas las tradiciones tienen su origen y es muy importante que en algunos casos sí entremos a la investigación de estos orígenes para que vayamos comprendiendo para qué lo crearon y
como les decía yo al principio del programa, revisemos si realmente hoy, en las condiciones que tenemos, en la forma como pensamos, si todavía nos conviene seguir esta idea y sobre todo seguirla instrumentando como fue diseñada, por las razones por las que fue diseñada, o si podemos darle un giro, un cambio que sea más moderno. Podríamos pensar en festejos donde se respetaran los derechos de estas mujeres, ¿no? De todas las mujeres. Si vamos a partir de la idea de que las festejamos a todas porque pueden ser madres, pues ¿por qué mejor no les reconocemos sus derechos? Luchamos para que estos derechos sean reconocidos por el Estado y sobre todo para que sean ejercidos, para que no haya ya distinciones entre las personas. Pues les agradezco mucho su atención. Hemos llegado al final del programa, que se transmite en vivo los jueves a las 5 de la tarde y se retransmite los martes a las 12 del día en Radio Yus, canal multimedia, en www.derecho.unam.mx. Agradecemos la presencia y la participación de nuestra productora Mayra Vadillo, y la investigación del tema para esta ocasión y la colaboración en estar viendo el Facebook, Twitter y apoyar en todo de Sacil Valencia Oseguera, que nos ayudan a hacer posible este programa. Mi nombre es Alma Alonso Nájera y les recuerdo que estoy atenta a sus comentarios en el Facebook, en facebook.com/género y cultura, y en el Twitter @género-y cultura con el hashtag El Género y la Cultura.